Buenas tardes, mi nombre es Brenda Grisel Palmagueta, pertenezco a la Universidad Autónoma de Campeche en la licenciatura de Fisioterapia del segundo C en la unidad y voy a presentar mi video de la unidad de aprendizaje de la anatomía del sistema nervioso de los órganos sentidos con el profesor Saúl Enrique Canolestería. El tema que se va a hablar es sobre lo que es la circulación de nuestro cerebro. Los seres humanos contamos con dos grandes vasos, las arterias y las venas. Las arterias son las que transportan la sangre desde el corazón hasta el resto de nuestros órganos y las venas son las que llevan de la sangre de regreso al corazón. Es decir, una vez que nuestro corazón bombea la sangre de por medio de las arterias, la sangre va a tener que regresar y no va a regresar por las arterias, sino va a regresar por nuestras venas para poder tener una buena oxigenación. Tenemos también lo que es la arteria cerebral anterior, que corre hacia adelante y adentro, pasando por lo que es nuestro nervio óptico y delante de nuestro quiasma óptico, y se une con el lado opuesto, lo que es una anastomosis corta y transversal, que sería la arteria comunicante anterior. La arteria cerebral media marcha hacia afuera y atrás y penetra lo que es el surco silviano. Lo recorre en toda su extensión y va a terminar en lo que es la cara externa de lo que es nuestro hemisferio por lo que son algunas ramas. Se introduce por lo que es el baño de Silvio y en el pliegue del falciforme y emite arterias ascendentes y descendentes. Las arterias ascendentes son 4: la frontal inferior, la frontal ascendente, la parietal ascendente y la parietal inferior. Lo que son las ramas descendentes son solo 3: la anterior, la media y la posterior, y van a llegar a lo que son las circunvoluciones temporales. La comunicante posterior termina en lo que son los plexos coroideos de lo que son los ventrículos laterales, y gracias a esto se forma lo que es el polígono arterial de Willis, del cual se desprenden lo que son las arterias de las circunvoluciones y de los núcleos centrales, y como arterias accesorias lo que son las coroideas o ventriculares, así como las de las arterias de la base. Las arterias corticales son terminales de lo que son las arterias cerebral anterior, la arteria cerebral media y la arteria cerebral posterior, y se distribuyen por lo que son las circunvoluciones, ya sea de dos formas, o superficialmente o penetrando las fisuras. Regresando un poco a lo que es la arteria cerebral anterior, esta emite algunas ramas que están destinadas al lóbulo orbitario, pero llegan a lo que es la rodilla del cuerpo calloso para rodearla y dividirse en 3 ramas: la rama anterior, la rama media y la rama posterior. Lo que es la arteria anterior o arteria frontal interna anterior se ramifica en lo que es la porción anterior de lo que es la circunvalación frontal interna. La media o la arteria frontal interna media corre hacia atrás y hacia arriba y suministra ramas en la circulación de lo que es el cuerpo calloso. Y por último tenemos lo que es la rama posterior o arteria frontal interna posterior, que camina o se dirige sobre lo que es la circunvalación del cuerpo calloso, dando ramas a lo que son las circunvoluciones o a la misma circunvolución. La arteria cerebral posterior rodea lo que es la cara inferior de los pedúnculos cerebrales y sigue hacia adelante por lo que es la hendidura de Bichat, y es aquí cuando se divide también en tres ramas: la anterior, la media y la posterior. La anterior se distribuye por todo lo que es el lóbulo temporooccipital, mientras que la rama media se ramifica en la parte media de lo que es el lóbulo temporooccipital, y la rama posterior termina en las 3 caras de lo que es el lóbulo occipital. Contamos también con lo que son arterias coroideas, que estas arterias son de las arterias de las paredes de los ventrículos que caminan por lo que son los plexos coroideos y la tela coroidea. Estos son 3: la anterior, la posterior lateral y la posterior media. La anterior, que emana o sale de lo que es la carótida interna a nivel de la arteria cerebral anterior y se coloca por el lado de la cintilla óptica. Y al llegar a lo que es la extremidad anterior de la hendidura de Bichat, se dirige a lo que son los plexos coroideos de los ventrículos laterales, que ya habíamos visto anteriormente en imágenes.
La arteria coroidea posterolateral se desprende de lo que es la cerebral posterior por detrás del pedúnculo y se divide en dos ramas, una externa que camina por la parte superior de lo que es el plexo coroideo y del ventrículo lateral, y otra interna que está destinada a lo que es la tela coroidea superior y del techo del tercer ventrículo. Y por último tenemos lo que es la arteria carotídea posterior medial, que esta nace de lo que es la cerebral posterior, dirigiéndose al lado de lo que es la glándula pineal, en donde se divide en dos ramas, también en una externa que está destinada sola específicamente a lo que es la tela coroidea superior, y otra interna que irriga al plexo coroideo del ventrículo medio y se anastomosa en lo que es el lado opuesto. Ahora empezaremos a hablar de lo que son las venas. Y las venas se dividen en tres tipos: las venas superficiales, las venas profundas o de galeno y las venas de la base. Lo que son las venas superficiales, estas son todas las que salen de los de la pía madre, la substancia gris, las circunvoluciones y del centro oval, y de estos nacen lo que son las venas, las cuales son más gruesas y terminan en lo que son en lo que es el seno de la dura madre. Lo que son las venas de las circunvalaciones se dividen en tres: las venas cerebrales internas, las cerebrales externas y las cerebrales inferiores. Lo que son las cerebrales internas nacen específicamente en las circunvalaciones de lo que es la cara interna de los hemisferios y se dividen en ascendentes y descendentes. Las venas cerebrales externas se extienden por toda la cara convexa de los hemisferios y por su dirección pueden ser también de tipo ascendentes y descendentes. Y las venas cerebrales inferiores se hallan situadas en la cara inferior de los hemisferios, siendo anteriores y posteriores. Después tenemos lo que son las venas profundas o de galeno, que nacen a nivel de la tela del vértice de la tela coroidea, y estas son dos y corren paralelamente adelante a atrás a cada lado de lo que es la línea media entre lo que son las dos hojas de la tela coroidea superior. En lo que es su trayecto reciben como afluentes las venas del tálamo óptico y del trigémino, así como también las del asta de Amnon, o que también conocemos, o el famoso hipocampo, que normalmente siempre lo vamos a encontrar con ese nombre, y del espolón de Monro, que en este caso estos son los ventrículos laterales, los famosos ventrículos laterales. Y por último, en lo que es el listado de los tres diferentes tipos de venas, tenemos las venas de la base y del polígono venoso subencefálico, que en este caso lo que es la base del cerebro se hallan dos venas que son voluminosas, que corren del espacio perforado anterior de la ampolla a la ampolla de galeno, y se llaman o se conocen como venas basilares. Que estas venas basilares son prolongación de lo que son las cerebrales anteriores, las cuales al llegar a lo que es el lóbulo orbitario toman el nombre de venas basilares y se dirigen hacia atrás, cruzando lo que es el espacio perforado anterior para ganar la hendidura cerebral de Bichat, que también ya habíamos mostrado antes, con la cintilla óptica. En su trayecto, lo que son las venas en las venas basilares se vierte en dos tipos de venas, las internas y las externas, que entre las primeras, que son las internas, encontramos las que vienen del quiasma óptico, las de los nervios ópticos, las que vienen también del tuber cinereum, y lo que vienen de los pedúnculos cerebrales. Entre lo que son las externas están las venas posteriores del lóbulo orbitario, y entre ellas una de las importantes es la vena olfativa, que más adelante se conoce como el nombre de la vena silviana profunda, que sigue el mismo trayecto que de la arteria, de lo que es la arteria cerebral media, pues comienza en las circunvalaciones de lo que es la ínsula. Las dos venas basilares se anastomosan con la parte inferior de una gran vena anastómica, que es la vena de Trolard, y con las venas del plexo coroideo, y están unidas unas con otras por lo que es la comunicante anterior, adelante del quiasma óptico, y por lo que es la comunicante posterior en el borde anterior de lo que es la protuberancia, formando así lo que es un polígono venoso subencefálico, que es más o menos paralelo a lo que es el polígono arterial de Willis, que ya habíamos mencionado también.
Y por último, ya para finalizar, tenemos lo que son los linfáticos. En este caso no existe ningún tipo de vaso linfático en lo que es nuestro sistema nervioso central. La linfa en nuestro sistema está sustituida por lo que conocemos como el famoso líquido cefalorraquídeo, el cual circula en lo que es el interior de lo que son los ventrículos, en los espacios supranacoides, en lo que es el espesor de la que es la sustancia nerviosa, y estos espacios son conocidos como espacios perivasculares.